Saludos cordiales para todos. Mi nombre es Martín Olivares, soy docente y junto con la licenciada Gabriela Velázquez formo parte del emprendimiento Grow Inteligencia Emocional. Quiero agradecer a la doctora Miriam Andújar por invitarme a compartir algunas reflexiones en torno a las emociones que se despiertan en esta situación que estamos viviendo como mundo, ¿no? Esta situación planetaria que es esta pandemia del COVID-19. Y para poder orientar estas reflexiones, he preparado una pequeña presentación que ahora mismo coloco en pantalla. Bueno, este sería el tema sobre el cual vamos a reflexionar, un poco la angustia, la ansiedad, el estrés, el temor que surge en toda esta situación que nos sorprendió a todos, una situación que no esperábamos, una situación que nos sumergió a todos en mayor o en menor medida en una vivencia de duelo, de pérdida, de proyectos, de anhelos, de ideas, de planes, de vínculos, ¿no?, que hemos tenido que dejar de ver y demás. Y también vamos a reflexionar sobre la espiritualidad como un gran recurso, un poderoso recurso de regulación emocional y también como un recurso interno de desarrollo de la inteligencia emocional, en cuanto que una espiritualidad bien vivida, de manera consciente, profunda, seria, se transforma en herramienta de autoconocimiento. Y el autoconocimiento es el corazón de la inteligencia emocional. Entonces vamos a dar comienzo respondiendo a la pregunta sobre qué es la angustia, sobre qué es esta emoción sobre la cual vamos a reflexionar un poco en este día. Bueno, y la angustia, yo busqué la etimología de la palabra, viene del latín angustus, es decir, angosto, estrecho. Todas las emociones, sin excepción, tienen un correlato fisiológico, es decir, todas las emociones impactan en la dimensión física, en el soma, en el cuerpo. Yo las experimento, las percibo en el cuerpo. Esa es la primera habilidad de la inteligencia emocional, la percepción emocional. Es decir, el primero que experimenta la emoción es el cuerpo. Fíjense cómo la angustia generalmente la sentimos o en la garganta, en el cuello, como una gran opresión, como si alguien nos apretara el cuello, o en la boca del estómago, o como una opresión en el pecho, ¿no? Entonces, realmente su nombre, el nombre de esta emoción es muy ilustrativo de la experiencia física, de la vivencia física de la misma. Aquí quise colocar un pequeño fragmento que me pareció muy iluminador. Este fragmento pertenece a un libro de Ansel Grum, que es un religioso benedictino, que además es psicólogo, y que él publicó justamente en el marco de esta pandemia. El libro se llama Cuarentena, cómo lograr la armonía en casa. Y en el principio de este libro dice lo siguiente el autor: volveremos a encontrarnos con situaciones como las que ha desatado la crisis del coronavirus, el padecimiento de la angostura, la amenaza de la enfermedad y de la muerte, el sufrimiento por nuestro desamparo ante situaciones que nosotros mismos no hemos provocado, la experiencia de tiempos difíciles, la crisis ha despertado en nosotros preguntas acerca de cómo lidiar con nuestras emociones, cómo estar los unos con los otros y qué metas queremos establecernos. Fíjense cómo el autor aquí dice que en la vida vamos a tener nuevas situaciones como estas que hoy se nos hacen tan patente con esta pandemia, ¿no? Vamos a volver a sentir estas emociones que ahora se nos presentan como caóticas en diferentes situaciones de nuestra vida. Y una de esas vivencias es el padecimiento de la angostura, dice Ansel Grum, ¿no? Es decir, de la angustia, una sensación de angustia
que sobreviene, y ante lo cual, dice este autor al finalizar el fragmento, se despliega la posibilidad de la creatividad, es decir, volver a mirarnos, revisarnos, reaprendernos, reinterpretarnos, buscando recursos, generando recursos nosotros mismos para poder sobrellevar esta situación. También agregar como respuesta a esta pregunta de qué es la angustia, que, bueno, por supuesto es una emoción. Para algunos autores la angustia es lo mismo que la ansiedad y para otros autores no. Y para un autor en particular, sobre el cual voy a hablar en la imagen siguiente también, que se llama Rafael Vizquerra Alsina, que es doctor en psicología y doctor en psicopedagogía. La angustia es una mezcla, o sea, es lo que otros autores llamarían una emoción compleja o mixta. Es una mezcla, dice Vizquerra, entre el miedo y la tristeza. Si nosotros tomáramos el miedo y la tristeza y las mezcláramos, como resultado obtendríamos la emoción de la angustia. Por eso, en esta imagen que tenemos aquí, si se fijan en la parte inferior de la pantalla, hay como un triángulo formado por las tres emociones básicas, negativas, más importantes, más destacadas. La ira, la tristeza y el miedo. Y fíjense cómo entre el miedo y la tristeza aparece la ansiedad. Es decir, como una mezcla entre ambas emociones. Rafael Vizquerra le llama a estas emociones que aparecen en la parte inferior de la pantalla, de la línea de puntos rojos, emociones negativas. Aquí vale la aclaración de que las emociones no son malas, no son negativas porque son malas. Las emociones son buenas, son necesarias, nos salvan la vida, nos ayudan a adaptarnos, nos informan sobre la realidad que nos rodea, sobre nuestras necesidades. Rafael Vizquerra les llama negativas en cuanto que al transitarlas, a estas que figuran debajo de la línea de punto rojo, nos quitan bienestar. Entonces, por eso les llama negativas. ¿Y cuál es el desafío? Fíjense cómo entre los dos sectores, separados por la línea de puntos rojos, hacia la derecha van a ver una flecha roja que señala hacia arriba, porque Rafael Vizquerra justamente propone el desafío de hacer un traspaso cualitativo de las emociones negativas hacia las positivas, buscando recursos que nos puedan ayudar para poder dar este paso. Bueno, en el día de hoy quiero proponerles 3 pasos que podemos dar para poder traspasar esta línea de la angustia y poder pasar hacia el bienestar emocional.